sin ictericia, frecuentemente en los niños más pequeñitos, menores de 10 años. Su pronóstico es similar al que tiene ictericia. Luego viene una fase ictérica, el paciente se torna amarillo, ¿no? Escleras amarillas, piel amarilla, una ictericia bien marcada. Es la forma de presentación más clásica. Es posible distinguir 4 periodos. Ahí tenemos el periodo de incubación, el periodo prodrómico, preictérico, el periodo ictérico y un periodo de convalescencia. ¿Y en qué consiste ese periodo de incubación? Empieza desde el contacto con el virus hasta que el paciente manifiesta síntomas. ¿Y en qué consiste el periodo prodrómico? Son esos síntomas inespecíficos que aparecen de manera súbita, con fiebre, febrículas, cefaleas, astenia, mialgias, náuseas y vómitos. Es decir, el paciente puede debutar con un cuadro gripal, con un cuadro diarreico, y luego llega la fase ictérica. Bueno, cuando se pone amarillo, sí, pues, preocupa, la familia se asusta, se puso amarillo como Parkinson, lo llevan al médico, le hacen sus exámenes de sangre y resulta teniendo hepatitis viral aguda, ¿no? Entonces la ictericia, la intensidad es variable. En algunos casos tienen el hígado agrandado, hepatomegalia, pueden tener esplenomegalia, manifestaciones extrahepáticas, ¿no? Como rash cutáneo, artralgias, púrpura, trombocitopénica, glomerulonefritis, hacen anemia hemolítica, anemia plástica, síndrome de Guillain-Barré, mononeuritis, pancreatitis aguda. Entonces, cuando ustedes vean en la emergencia un paciente con síndrome de Guillain-Barré ictérico, piensen que podría ser viral, ¿no? Una hepatitis viral. Periodo de convalescencia, mejoría gradual del paciente, ¿no? Ahí veamos, cuanto más pequeñito, menos ictericia, mayor de 14, más probable que haga ictericia. Existe una forma colestásica, se presenta como un franco síndrome colestásico prolongado. Ya recuerden que la colestasis es la detención del flujo natural de la bilis. En esto los pacientes presentan una fosfatasa alcalina alta, bilirrubina directa elevada y una gamma-glutamil transpeptidas elevadas. ¿Ya? El paciente clínicamente manifiesta prurito, puede ser muy intenso, ictericia marcada, coluria y acolia por varias semanas, incluso a veces meses. Puede también tener un cuadro de hepatitis fulminante, es decir, una falla hepática fulminante con una insuficiencia hepática. El paciente puede llegar incluso a fallecer, es muy peligroso. Esta disfunción hepática severa se acompaña de encefalopatía, es decir, un trastorno del estado de conciencia, que puede empezar con desorientación, ¿no? Somnolencia, sopor, coma inclusive, ¿no? Y trastornos de coagulación. Para esto es muy importante pedir exámenes de laboratorio, un perfil hepático con transaminasas TGO, TGP, como ALT, AST, como ALT para TGP, AST para TGO. Transaminasas, ¿no? Funciones, la bilirrubina para el colestasis, fosfatasa alcalina, gamma-glutamil, GGT, 5-nucleotidasa, urobilinógeno, y funciones sintéticas para ver la función del hígado, como el TPINR, la albúmina, colesterol, entre otros. ¿Cómo evoluciona y cuál es el pronóstico? Es bueno en la mayoría de casos porque nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico repele al virus. Criterios de curación es la normalización de las transaminasas. ¿Ya? Cuando se normaliza, está curándose. Riesgo de hepatitis fulminante es variable, en general menos de 1%. Riesgo de cronicidad depende del tipo de virus, la edad y el estado de inmunocompetencia. ¿Cómo se trata una hepatitis viral? No existe un tratamiento específico en la hepatitis viral aguda. La hospitalización rara vez es necesaria, excepto en complicaciones. No se aconseja aislamiento del paciente. Hay que darle una dieta equilibrada con 3.000 calorías, dieta balanceada con hidratos de carbono, proteína, grasas. Si es bebedor, decirle que no beba. ¿Y existe profilaxis? Por supuesto que sí. Dentro de ellos tenemos las medidas higiénico-dietéticas como una dieta sin grasas. ¿Ya? Si es alcohólico, no beba. O compartir útiles de aseo, ¿no? Como por ejemplo cepillos dentales, en caso de hepatitis C, B. Esterilización adecuada de los instrumentos médicos para hepatitis B, C, banco de sangre. Tener cuidado, un tamizaje de la sangre que se va a transfusionar a un paciente, ¿no? Lavado de manos, muy importante en el niño que tiene hepatitis A. Inmunoprofilaxis.
En este caso se pueden usar las vacunas, ¿no? Como inmunoglobulinas o activas mediante vacunación para hepatitis A, B, entre otros. Muy bien, ahora que hemos hablado de la hepatitis C en general, veamos cada uno de ellos. Acá tenemos el virus de hepatitis A. Este es el código genético del virus de hepatitis A. Eso no les vamos a preguntar, según la masacre. Les preguntaremos qué es un picornavirus, eso sí deben responder, ¿no? Un serotipo único a nivel mundial, se excreta con las heces contaminadas, por eso se presenta con frecuencia en pacientes con hacinamiento, hogares para niños, hogares, niños huérfanos, ¿no? O hogares hacinados en una sola habitación que comparten un solo baño, donde no tienen, por ejemplo, adecuado manejo de la higiene, ¿no? O solo tiene un baño para varias familias, etcétera, ¿no? Redistribuido bueno, eh, este virus es de extensión mundial. Usted va a ver virus de hepatitis A en la India, Estados Unidos, Sudamérica, en la China con mucha frecuencia, ¿no? ¿Se desarrollan anticuerpos protectores a la respuesta de infección? Claro que sí. Cuando uno se infecta con hepatitis A suele estar inmunoprotegido. Vean, casi todo el mundo padece de hepatitis A. Prevalencia en el Perú, 92.2 como causa viral es la hepatitis A. Esta se caracteriza clínicamente por tener una fase anictérica y una histérica según el grupo etario, ¿no? A mayor edad, más de 14 años, más ictericia. Poco común, se manifiesta con una hepatitis colestásica y una hepatitis fulminante. El periodo de incubación de 10 a 50 días, promedio 4 semanas. La fase prodrómica 2 a 7 días y la ictericia dura generalmente 3 semanas. Es más prolongada en la forma colestásica. No evoluciona la cronicidad, aunque puede observarse cursos bifásicos meses después. ¿Qué solicito para diagnosticar hepatitis A? Inmunoglobulina M para el virus de hepatitis A. Y eso me habla de agudeza, ¿no? También algunos piden PCR y cuando pasan las 8 semanas, ya posteriormente a la clínica, la inmunoglobulina G para hepatitis A se positiviza y habla de cronicidad. ¿Existen vacunas? Claro que sí, vacunas recomendadas para el virus de hepatitis A. Lo que sí deben dominar así a rajatabla es el virus de hepatitis B. Aquí tenemos el código genético. Recuerden que tiene una cadena simple de ADN. Es un virus de ADN parcialmente bicatenario envuelto. ¿Qué debo saber? Que tiene ADN en su estructura y además es un hepatnabilidad, ¿no? Eso sí voy a preguntar. Distintos tipos antigénicos de comportamiento similar, por supuesto que sí. Suele cronificar en ocasiones. En su estructura molecular, en la superficie tenemos el antígeno de superficie, tenemos la proteína core, una membrana y una cadena simple de ADN bicatenario, ¿no? ADN. Además tenemos la proteína S1, S2, ¿no? Y otras moléculas que no vienen al caso. Ahí tenemos el código genético de hepatitis B, ¿no? Y sus genes, el gen S, por ejemplo, para la síntesis del antígeno de superficie o de Australia. Un día pregunté el antígeno de Australia y todos se marearon. No era superficie. Y en el examen, pues tenías que marcar antígeno de Australia, que es sinónimo de antígeno de superficie, ¿no? Muy bien, el gen C, por ejemplo, para la cápside, en relación a la proteína core, el gen P, ¿no? Y el gen X, sobre todo para relacionarlo a las mutaciones virales. La distribución geográfica de esta infección a nivel mundial es alta, por ejemplo, en Perú. Tenemos alta incidencia de hepatitis B, por eso esta es una plaga en nuestro medio, ¿no? Sobre todo en las zonas selváticas. O de transmisión parenteral, hemodonaciones, ¿no? Las transfusiones de sangre, hemodiálisis, personal sanitario accidentalmente puede contraer esto, drogas endovenosas, la promiscuidad sexual, mucho cuidado, jóvenes, por vía vertical madre-hijo, ¿no? Y también los tatuajes, ¿no? Hoy por hoy está de moda, ¿no? Me voy a tatuar a Lionel Messi a ganar el mundial y se tatúa, ¿no?
en cualquier centro de tatuaje. No, no existe un centro de tatuaje, no existe un centro de tatuaje que cumpla las medidas higiénico-dietéticas que pide el MINSA, ¿no? El Ministerio de Salud. No existe, ni siquiera en Lima. Ni siquiera el tatuaje más caro del mundo libera de la posibilidad de tener hepatitis B. ¿Por qué? Tú vas a un centro de tatuaje, te muestran la aguja, te dicen que esa aguja es nueva, pero no es nueva. Han tatuado 3, 4 personas previamente. Y si en ese grupo hay no sé, un bandido, un pericote que es promiscuo, que ya tiene tatuajes previos, está con hepatitis viral, hasta VIH puede tener y se tatúa el corazón, el nombre de su novia, se tatúa y tú sigues, no, te dice el tatuador, no, esta aguja es nueva, tú le crees, ¿no? Crees en su palabra, pero ¿qué tatuador se ha formado en una universidad, ha estudiado medicina y te va a decir, no, hay que tener cuidado por la hepatitis B? No sabe, pues el tatuador es una persona que, bueno, ya agarra su aguja y te tatúa, ¿qué quiere que te tatúe? Ya el nombre de mi mamá, te tatúa el nombre de tu mamá, listo, ya. Y ya contraíste la hepatitis B de yapa, ¿no? Te llevaste de yapa el virus de hepatitis B y puedes hacer cronicidad y con el tiempo cirrosis hepática. Tengan cuidado con los tatuajes, por favor. La vía fecal oral, vectores como insectos, picaduras, no se demuestra. Hay menor lesiones citopáticas. Vean cómo el virus ingresa al hepatocito, libera su carga genética, hace uso de nuestro sistema de síntesis de proteínas, ¿no? Crea una doble cadena de ARN, esa cadena de ARN pasa a los ribosomas y empieza a sintetizar proteínas, forma cápsides, forma su membrana, su antígeno de superficie, la estructura de más viriones y estos viriones se multiplican dentro de la célula y esta célula estalla. Es decir, el virus ingresa al hepatocito, hace uso de toda su fábrica para formar proteínas y estructuras virales y copias de ADN y forma viriones y revienta y destruye el hepatocito. Por eso se liberan las transaminasas. Presentación similar al virus de hepatitis A con compromiso articular, de piel y en la cronicidad hace cirrosis hepática y luego cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular. Pero chicos, cuidado, protéjanse. La promiscuidad sin protección es muy peligrosa, el uso de tatuajes, compartir drogas endovenosas, ¿no? Bajo efecto de la droga, tú no vas a decir, pues, no, yo soy estudiante de medicina, traigo mi jeringuita. Para mí no me mentira. Cuando están bajo efecto de la droga endovenosa, entonces comparten una sola aguja. Uno, Jaimito, uno, Luchito, ya la misma aguja. Y si uno tuvo hepatitis B, VIH, se transmiten. Pues, luego están con cirrosis hepática, cáncer de hígado, enfermedades ya casi incurables. Clínicamente, entonces, ¿no? Hay una fase ictérica aguda, los niños es menos grave, en el adulto suele ser asintomático por un tiempo, la infección se caracteriza por un periodo de incubación largo y un inicio insidioso. Periodo prodrómico puede haber síntomas como fiebre, malestar, anorexia, seguido de náuseas, vómitos, malestar intestinal, escalofríos. Y luego la ictericia. Vean ustedes este angelito, ojos amarillos, piel amarilla. ¿Qué es lo que tiene? Ictericia, ¿no? Entonces la hepatitis B, 90% de veces se resuelve solo, se autolimita. Nuestro cuerpo genera anticuerpos que luchan contra el virus y lo desaparece. 1% desarrolla una hepatitis fulminante, esa que mata al paciente. 9% de veces, pasados los 6 meses, el antígeno de superficie sigue positivo, se hace cronicidad, ¿no? Crónicamente. Pasa en el 50% de casos a resolverse, suele ser asintomático o puede ser un portador asintomático también. Y en ocasiones puede desarrollar una hepatitis crónica activa que llega a cirrosis, hepatocarcinoma y con manifestaciones extrahepáticas como poliarteritis nodosa, glomerulonefritis, etcétera, etcétera. La infección de hepatitis B favorece las reacciones de hipersensibilidad, produce exantemas, poliartritis, fiebre, vasculitis, entre muchos otros. Ya hemos hablado que puede cronificar, llegar a cirrosis e incluso cáncer de hígado y falla hepática y puede provocar muerte.
Este cuadro es muy importante, le recalco, va a venir en el examen. En la forma aguda se eleva el antígeno de superficie, que está en rojo, ¿no? El antígeno de superficie se eleva, pero puede bajar entre el tercer, cuarto mes y dar un periodo de ventana. Es decir, el paciente tiene el virus, pero sale negativo el antígeno de superficie. Si tú tienes un paciente, qué sé yo, un jugador del Cienciano, Garcilaso, FC Cusco, no sé, un fisicoculturista, maestro de gimnasio, qué sé yo, ya alguien que además tiene múltiples tatuajes, ¿no? Se ha tatuado el rostro de Messi, el Cristiano Ronaldo, full tatuajes en su cuerpo, y es un piedrón que tiene mujeres de aquí, mujeres de allá, ¿no? Promiscuo. Entonces, hace fiebre, malestar general y de pronto se hace amarillo, se pone histérico. ¿En qué piensas? Le pides el antígeno de superficie, sale negativo. ¿Qué podría pasar? ¿Estás seguro que este paciente promiscuo y con muchos tatuajes, etcétera, se ha puesto un diente de oro en el canino derecho? Ya. ¿Puede tener hepatitis o no? Claro que sí. Puede tener hepatitis. Por lo tanto, puede estar en periodo de ventana, ¿no? Periodo de ventana. El antígeno de superficie negativo no descarta la hepatitis. Entonces, ¿qué le pides? Le pides las proteínas core, IgM, IgG. Si la IgM sale positivo, tiene hepatitis viral B agudo, ¿no? Y si sale el G, crónico. Entonces, tuvo contacto con hepatitis, ¿no? IM agudo, que ya está con la enfermedad. Pasado ese periodo de ventana, vuelve a elevarse el antígeno de superficie y pasados los 6 meses sigue positivo y hablas de cronicidad. Puede pasar también que el cuerpo, se trata de una persona saludable, sin tatuajes, ¿no? De repente no es promiscuo, de repente come saludable. Se contagió con la enamorada, pero tuvo solo un contacto, ¿no? Una sola relación. Ya se peleó y se separó de la chica, ¿no? Pero era muy promiscuo. Ya. El joven tiene el virus de hepatitis B en su cuerpo, pero como es una persona saludable, no es promiscuo, no tiene tatuajes, no está inmunosuprimida, etc., su cuerpo genera anticuerpos contra el antígeno de superficie, destruyen al virus y puede autolimitarse, se puede curar, ¿no? En el 90% de veces puede curarse. Muy bien, entonces la cronicidad se da al 6º mes cuando persiste el antígeno de superficie positivo. Muchos estarán alucinando de qué está hablando el doctor. Mejor veamos este algoritmo para que puedan comprender. El antígeno de superficie AG, virus de hepatitis B, también llamado antígeno de Australia, es un marcador de infección, es decir, si sale positivo el paciente está infectado, punto. La negatividad excluye la infección por hepatitis B, salvo que esté en un periodo de ventana, ¿no? Si pasa los 6 meses, indica un periodo de portador crónico. Entonces, si está en periodo de ventana, ¿qué le pido? El anticuerpo contra el core IgM, es un marcador de infección aguda, ¿no? Diferencia la infección aguda de la crónica. La negatividad descarta por la infección aguda, ocasionalmente presenta bajos niveles en portadores crónicos. Y los anticuerpos contra el core confieren inmunidad permanente, es el core total, ¿no? Está presente en infección presente o pasada porque no sabemos si es IgM o IgG, es el total nada más. El antígeno E presenta gran parte del periodo de infección, marcador de replicación viral. Es decir, acuérdense de la nemotecnia, cuando el virus en el cuerpo de este paciente, en el hígado, se está replicando, en el hepatocito se está replicando. ¿Qué palabra resalta cuando tú dices replicando? E. Es el antígeno E positivo. ¿Ah? El antígeno E positivo indica que el virus está replicando. Repito, va a venir en el examen también. Más ya no puedo hacer por ustedes, chicos. ¿Cómo es posible? El primer examen debieron sacar 20, así como ahora me imagino van a sacar 20. Les doy los guachos y todo. No estudian.
Les repito, a ver, cuando yo pregunto, por ejemplo, paciente, varón de 40 años, que promiscuo, ¿no? Tuvo 20 parejas y además usa tatuajes, se extrajo una muela dental en un lugar de poca garantía, ¿no? 10 meses después hace histeria, bla, 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 y le encontraron un antígeno E positivo. Usted diga, ¿cómo interpretaría esto? A, presenta gran parte del periodo de infección y habla de una replicación viral. Esa es la que vas a marcar. Replicación, el antígeno E. Y el anticuerpo contra el antígeno E, pronóstico de resolución, ¿no? El anticuerpo contra el antígeno de superficie confiere inmunidad permanente, ¿no? El paciente se está recuperando. Si tienes anticuerpos contra el antígeno de superficie, te estás curando, pero ya estás curado. O puede que te hayas vacunado también, ¿no? Esto también puedo preguntar, pero no. Ay, chicos, a ver, les puedo preguntar, así anótense para lo que quieren aprobar. Estudiante de medicina que va a iniciar sus prácticas en el hospital, ¿no? Se vacuna contra el virus de hepatitis B. Diga usted cuál de los siguientes marcadores serológicos debe estar positivo. Entonces marcarás anticuerpos contra el antígeno de superficie, lo que está ahí, anti-HBs. Si tú tienes anticuerpos, después de vacunarte, 3 dosis, si tienes anticuerpos contra el virus de hepatitis, contra el antígeno de superficie, ¿ya? Anticuerpos contra el antígeno de superficie, estás vacunado, estás protegido. Y el ADN es un indicador de infectividad, detecta mutantes, como cuando el antígeno sale negativo, también nos permite seguir al paciente que está recibiendo el tratamiento. Vamos a hacer unos ejercicios para que no se vayan a perder. Tienes un paciente con hepatitis, con sospecha de hepatitis B, le haces sus exámenes. ¿Qué le pidió primero? El antígeno de superficie, ¿no? Para ver si está infectado. Y resulta que está negativo. ¿Descarta infección aguda crónica? No. Primero tienes que ver factores de riesgo, ¿no? Si es un paciente, qué sé yo, una señorita, una dama, qué sé yo, que trabaja en el oficio más antiguo que es la prostitución, o de repente un muchacho galante, muy simpático, un piedrón, ¿no? Y de repente tiene múltiples parejas sexuales en diferentes universidades, ¿no? Ya pues con tatuajes encima, y un drogadicto endovenoso. Entonces, no dirás, antígeno de superficie negativo, no tienes, no, pues no te adelantes, ¿no? Tiene factores de riesgo, por lo tanto, podría estar en un periodo de ventana, ¿no? Periodo de ventana. El profe dijo, factores de riesgo, este señor tiene riesgo, la señorita tiene riesgo de tener hepatitis, por lo tanto, puede estar en periodo de ventana, ¿no? Entonces, con un antígeno de superficie negativo se debe realizar el anticore total. Tú le pides el anticore total, luego el IgM y el IgG, ¿no? Veamos este caso. Antígeno de superficie negativo y el anticore negativo. Ambos negativos, ya pues descarto la infección. La ictericia puede ser por otras causas, NASH, etcétera, ¿no? Otro tipo de hepatitis, etcétera, etcétera. Entonces, si el antígeno de superficie negativo y el anticore sale positivo, es otra cosa. Si sale el core positivo, puede ser una aguda o una crónica. ¿Qué le pido? Ya hay que solicitar el anticuerpo contra el virus de hepatitis. Entonces, en este escenario, el antígeno de superficie negativo y el anticore positivo y el anticuerpo contra el antígeno de superficie negativo no excluye la hepatitis B activa. Hay que seguir al paciente. El señor venga a su control de cada un mes, ¿no? Si el antígeno de superficie sale negativo, el anticore positivo y el anticuerpo contra el antígeno de superficie positivo tuvo una infección previa, ese paciente está inmune, ¿no? Otro escenario. Si el antígeno de superficie, este es un paciente, digamos, ya, un paciente normal, llega un paciente de oficio comerciante con una sola pareja, monogámico, no les infiere a su pareja, entonces este paciente no tiene tatuajes, no se droga, pero sale el antígeno de superficie positivo. ¿Qué sucede el antígeno de superficie positivo? Puede que tenga hepatitis aguda o crónica, ¿no? Entonces, ¿qué le pido?
el IgM contra el core, ¿no es cierto? Y si el IgM contra el core sale positivo, es una hepatitis aguda. Si el IgM anticore sale negativo, hay que realizar el core total, restas MIG, entonces sale el Ig positivo, ese es crónico, ¿ya? Cronicidad. Si el paciente está cursando una hepatitis B crónica, es importante determinar los marcadores serológicos de replicación. ¿Qué le pido, jóvenes, si quiero ver si el paciente está replicando? Antígeno E. Antígeno E. Y el anticuerpo contra el antígeno E, ambas cosas. Recuerden que nuestro paciente tiene antígeno de superficie positivo e IgM core negativo. Entonces, y el anticore total positivo. Entonces, ¿qué describo? En este caso, si el antígeno está positivo, se está replicando el virus. Pero ¿qué pasa si el antígeno E y los anticuerpos contra el E salen positivos? Hay una alta infectividad, indica que hay actividad viral. Es poco frecuente. Pues. Otro escenario, el antígeno E negativo, puede pasar, ¿no? Puede pasar, no se está replicando. Y los anticuerpos contra el E positivo, baja infectividad. Este es el portador crónico sano, ¿no? La mayoría de pacientes pueden ser portadores crónicos y aparentemente están sanos. Recuerden esto, por favor, puede venir en el examen. ¿Ya? ¿Cómo se conceptualiza el portador crónico sano? Es aquella persona, varón o mujer, que está caminando en la sociedad, sano aparentemente, pero porta el virus. En su estudio, el antígeno E sale negativo y el anticuerpo contra el E sale positivo. ¿Qué más? Si el antígeno E sale negativo y los anticuerpos contra él salen negativos, requiere otros análisis moleculares porque puede tratarse de un mutante con antígeno E negativo. Es decir, el virus puede mutar y al mutar puede generar mecanismos por los cuales no lo identificas. Listo. 80% de casos pueden desarrollar un hepatocarcinoma o un carcinoma hepatocelular primario del hígado, seguido de la cirrosis, ¿no? Se diagnostica entonces la hepatitis B basado en la sintomatología y se pide la serología para infección aguda desde el antígeno de superficie hasta marcadores de replicación como el antígeno E y demás. Entonces, curso clínico en la infección, 90% de hepatitis B suele ser aguda, 10% cronifica. Este cuadrito sí o sí lo tienen que aprender para toda su vida, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo preguntar, infección aguda, antígeno de superficie positivo, IgM positivo, core positivo. Por ejemplo, infección crónica, antígeno de superficie positivo y el core total positivo. Puedo preguntar, paciente vacunado, anticuerpos contra el antígeno de superficie positivo, ¿no? O de repente les puedo preguntar, puedo poner toda la tablita, llene usted, ponga cuál sale positivo, ponerlo. ¿Cómo tratamos? Medidas higiénico-dietéticas, ¿no? Y podemos dar retrovirales o antivirales como lamivudina, ¿ya? O análogos de nucleósidos como adefovir, dipivoxil, fanciclovir, interferón, entre muchos otros. Manifestaciones inusuales, anemia plástica, enfermedades complejas como vasculitis, poliarteritis, glomerulonefritis, un Guillain-Barré. Las características clínicas ya hemos mencionado, puede ser asintomático o sintomático, desde el periodo de incubación de 60 a 90 días, en un rango hasta 180 días, prórroga de 2 a 5, y fase ictérica dependiendo de la edad, más de 5 años se ve más frecuentemente, hasta hepatitis fulminantes. Y hemos hablado del antígeno de superficie. Muy bien, hemos hablado también de la vacuna, ¿no? El paciente suele vacunarse, un esquema de 3 dosis, 0 la primera dosis al mes, a los 2 meses, ¿ya? Entonces, ¿quiénes se deben vacunar? Todos los que son trabajadores de salud, ustedes como estudiantes de medicina que van a visitar los hospitales, los pacientes con hemodiálisis, parejas sexuales múltiples, ¿no? Internos en la cárcel, correccionales, trabajadores sexuales, entre otros. El esquema de vacunación para el adulto 016, ya niños igual 016. Otro virus muy importante es el virus de hepatitis C.
Este virus tiene 6 genotipos asociados a transfusión de sangre, drogas endovenosas, y es el que mayor riesgo da cronicidad, ¿no? ¿Quién cronifica más? La palabra cronicidad está en la letra C. El virus de hepatitis C cronifica más. Muy bien, tenemos ahí el virus de hepatitis en su cadena, un ARN. Este puede dar una hepatitis fulminante en menos de 1% de casos, se erradica en 20-40% de casos, 60-80% persiste la infección, cronifica y desarrolla cirrosis hepática. Incuba entre 6 y 7 meses, periodo probable de 2 a 5 días, ya, y puede dar un periodo de ictericia, luego convalescencia y rara vez puede dar una falla hepática. ¿Por qué cronifica el virus de hepatitis B? Porque tiene frecuentemente muchos errores en su replicación, frecuente aparición de mutantes, mutaciones. Por lo tanto, el cuerpo no lo reconoce, ¿no? Entonces, tú tienes un virus C y luego hay un error genético, desarrolla mutaciones y el cuerpo no lo reconoce, por eso es que suele cronificar. ¿Cómo se diagnostica? Hay que pedir un RNA para el virus de hepatitis C, si te sale positivo, tienes. Otro virus muy frecuente, el D o delta. El D es un virus incompleto, requiere la coinfección con el virus de hepatitis B. Puede haber también una superinfección. ¿En qué consiste? El paciente tiene hepatitis B y de repente por su inmunosupresión adquiere el virus de hepatitis D, se suma, eso es una superinfección. Coinfección es la enfermedad aguda severa bajo riesgo de infección, y superinfección usualmente desarrolla infección crónica, alto riesgo de cronicidad, ¿no? Hay que pedir un RNA para el virus de hepatitis D. El virus de hepatitis E de las gestantes, acuérdense, mujeres embarazadas, tienen un alto riesgo incluso de fallecer. Los síntomas igual, periodo de incubación 40 días, mortalidad en gestantes sobre todo 15-25%, severidad de la enfermedad se incrementa con la edad. Secuelas crónicas responden aisladamente. ¿Cómo lo diagnóstico? Hay que hacer serología, ¿no? Para el virus de hepatitis. Muy bien. Muy bien, jóvenes, hasta aquí nomás vamos vamos a hablar respecto al virus de hepatitis viral, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco sobre los exámenes auxiliares. Existen muchos exámenes auxiliares dentro de la gastroenterología. Ya vamos a ver si estamos compartiendo, no veo nada. Ahí está. Marcelo, ¿se ve? ¿Se ve la imagen? ¿Estamos compartiendo? Sí, estoy listo. Ya, chicos, yo sé que están viendo ahí cómodamente en vuestra cama, en vuestra casita. Presten mucha atención. ¿Están grabando la clase, no, Marcelo? ¿Estás ahí, Marcelo? Sí, doctor. 24, uy, caramba, está incrementando el número de alumnos que quieren aprobar. Está bien. Muy bien, chicos, vamos a hablar un poco de los exámenes auxiliares. Vean ustedes, este es un examen auxiliar muy importante en la gastroenterología, es la radiografía del tórax. Doctor, ¿qué hace una radiografía de tórax en gastro? Gastro se relaciona con todo el organismo, ¿ya? Cuando tú tienes, por ejemplo, un paciente con cirrosis hepática, este puede hacer retención de líquido y tener derrame pleural, puede ser inmunosupresión y hacer neumonías hospitalarias, puede tener hematemesis por varices esofágicas y de repente hacer neumonías aspirativas, etcétera, ¿no? Un paciente con pancreatitis aguda puede tener falla pulmonar, respiratoria, con atelectasias, con qué sé yo, con muchas otras enfermedades pulmonares. Por eso, qué sé yo, una fibrosis pulmonar puede asociarse, por ejemplo, una esclerodermia, disfagia, etc. La gastroenterología se relaciona con todo el organismo, con todo el cuerpo, ¿ya? Muy bien, en esta imagen podemos observar la silueta cardíaca, los campos pulmonares, las parrillas costales, entre muchos otros. Este examen es muy importante. La radiografía de tórax, ¿no?, nos permite ver el mediastino, si hay o no aire. En algunos casos de pancreatitis y oasitis podemos ver derrame pleural, en ocasiones una neumonía por otras causas.
Aquí, por ejemplo, un absceso hepático desarrolló un compromiso basal derecho, ¿no? Aquí tenemos una eventración diafragmática. El diafragma se abrió y parte de las vísceras han ingresado hacia el tórax, ¿no? Aquí tenemos un derrame pleural, ¿no? Un paciente con pancreatitis aguda. Vean, en el tórax del lado derecho hay líquido. Ese nivel es líquido, ¿no? Igual, un absceso hepático, por ejemplo, vació su contenido al tórax, ¿no? Y vean en la imagen del tórax, hay un nivel blanquecino en el hemitórax derecho, es un absceso hepático complicado. En la tomografía vean cómo del hígado se ha vaciado su contenido hacia el tórax y ha dado un absceso hepático complicado hacia el tórax, ¿no? De igual manera, mira cómo del hígado, el contenido líquido, esa imagen negra, está vaciándose hacia el tórax. En el abdomen también los estudios radiológicos son muy importantes, sobre todo en la radiografía simple del abdomen, como vemos abajo y a la izquierda. Esa imagen nos impresiona unos niveles hidroaéreos, más de 8 niveles hidroaéreos, puede hablar de una obstrucción intestinal. Al medio vemos una radiografía contrastada del esófago, con un esófago dilatado que termina en punta de lápiz, hablamos de un pico de loro o cola de ratón, es una acalasia. Y al otro extremo vemos un estudio contrastado del colon con racimos rosarios, vemos una tuberculosis intestinal. De igual manera, acá otro estudio contrastado, vean un estómago dilatado y al otro lado el signo de la mordida de manzana, ¿no? Vean, cuando terminas de comer una manzana, termina así, con una imagen con sustracción a los extremos y blanquecina delgada al medio. Entonces, esta mordida de manzana puede ser un cáncer de estómago, ¿no? El aire, por ejemplo, cuando tú pides una radiografía y ves aire debajo del reborde costal derecho, ¿no? Ahí a la derecha, entonces dices que esto es un neumoperitoneo, puede tratarse de una perforación de una víscera, una úlcera, por ejemplo, se puede perforar, etcétera. O distensión de las asas intestinales, ¿no? Vean ustedes la flecha que está señalando el hemitórax del lado derecho. Aire debajo del hemitórax del lado derecho habla de neumoperitoneo. Neumoperitoneo es sinónimo de perforación de víscera. Entonces, los estudios radiológicos nos permiten evaluar el cáncer, linfomas, pancreatitis, entre otros. El tránsito intestinal para ver enfermedades del intestino, diarrea crónica, mala absorción, enfermedades inflamatorias, entre otros. Aquí también tenemos pólipos, ¿no? En un estudio contrastado puede haber pólipos a nivel del intestino, pseudopólipos, hiperplasias, sarcomas y demás. La tomografía axial computarizada es un estudio también muy importante para ver estadiajes, si en caso se trata de un cáncer, o detectar neoplasias, tumores, lesiones submucosas, complicaciones de una enfermedad inflamatoria, las diverticulitis del colon. Cuando tú tienes una diverticulitis o sospechas de una diverticulitis, no le hagas colonoscopía, pídele una tomografía normal. Seguimiento del cáncer de cualquier nivel, colon, páncreas, hígado, etcétera, etcétera. Veamos acá, esta imagen tomográfica, se observa el estómago y en la pared delgada aparece una zona gruesa y está señalada con una flecha y dice una T al medio. Ese es un tumor gástrico, ¿no? Igual acá, un engrosamiento del píloro es un cáncer de estómago. Aquí igual vemos cáncer y en el hígado unos nódulos redondos. Esos son nódulos metastásicos, es decir, el cáncer gástrico hizo metástasis al hígado. Aquí vean en el hígado un tumor redondo, bien formado, con un patrón heterogéneo, es un hepatocarcinoma. Una hepatitis C-B puede desarrollar también un hepatocarcinoma, un cáncer del hígado. Aquí vemos una imagen redonda dentro del hígado, ¿no? Con centro con diferente densidad, ¿no? Heterogéneo, como un quiste. Esto es un quiste hidatídico, ocasionado por el Echinococcus granulosus. Entonces el quiste hidatídico puede ser tipo 1, 2, 3, 4, hasta el 5, que es el calcificado blanquecino. Veamos aquí, vemos el páncreas, ¿no? Al medio, señalado con flechas, está, luego de la cola del cuerpo, en la cabeza del páncreas hay una tumoración. En una tomografía vemos el cáncer del páncreas de esa manera.
Aquí vemos una vesícula distendida. Cuando tú palpas clínicamente el abdomen y palpas la vesícula y no duele, vesícula palpable no doloroso es el signo de Courvoisier-Terrier, pregunta de examen. ¿Y en qué caso se da? Cuando hay un cáncer de cabeza del páncreas. Hay una obstrucción del colédoco y la vesícula se distiende, se palpa, pero no duele. Y además puede ser prominente. Vean ustedes, examinan el abdomen y se ve una prominencia debajo del reborde costal. Palpas y es la vesícula palpable. No dolorosa, sino de Courvoisier. Cuando se palpa la vesícula y no duele, una neoplasia, probablemente cabeza de páncreas. Muy bien, aquí tenemos casos de pancreatitis. En una tomografía vemos un edema del páncreas, aumentado de volumen. La endoscopía, ya saben ustedes, es una técnica de visualización directa del tubo digestivo, nos permite para ver arriba o abajo, en la endoscopía alta o baja, lesiones tumorales, gastritis, úlceras, pólipos, neoplasias, entre otros. La colangioresonancia magnética nuclear con reconstrucción de la vía biliar nos permite ver el árbol biliar intrahepático y extrahepático. Y ahí observamos, por ejemplo, ¿no?, el colédoco, la vesícula, las ramas intrahepáticas, el conducto pancreático. Aquí, por ejemplo, observamos en una colangioresonancia dentro del colédoco una piedra redonda. Esto es una colédoco-litiasis. Aquí vemos la ausencia de la bifurcación de las ramas intrahepáticas y una dilatación de las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un colangiocarcinoma, es un tumor de Klatskin. Pregunta esa. El tumor de Klatskin es aquel colangiocarcinoma ubicado en la bifurcación de la vía biliar. Tumores de la vía biliar distal también se puede ver en el colédoco, un cáncer a ese nivel. ¿Ya? Y ahí tenemos la cápsula endoscópica, es una nanotecnología. Esta cápsula tiene el tamaño de una cápsula realmente, toma 6 imágenes por segundo, nos permite visualizar y observar el intestino delgado, ¿no? La enteroscopía doble balón para ver el intestino delgado, ya lo hemos mencionado cuando hemos mencionado hemorragias de origen oculto. La ecoendoscopía es la ultrasonografía endoscópica que nos permite ver las capas del tubo digestivo y nos permite hacer estadiajes, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un tumor en una endoscopía y por ecoendoscopía se ve el compromiso desde la capa muscular. La colangioendoscopía, la CPR, la colangiografía endoscópica retroendoscópica, nos permite sacar cálculos, nos permite resolver tumores, por ejemplo, como el colangiocarcinoma, colocación de stents en vía biliar, intra o extrahepática. Vemos ahí la rama, se ingresa con un equipo, se canula la papila, se puede colocar prótesis en las vías biliares, entre muchos otros, sobre todo para extirpar cálculos. Ahora tenemos el SpyGlass. ¿Qué es el SpyGlass? Es la colangioscopía directa. Se ingresa hacia el colédoco con una cámara más pequeñita y se hace la lithotripsia con láser o por medio de energía electrohidráulica, ¿no? La ecografía abdominal es un examen inocuo, inofensivo, nos permite evaluar el hígado, el páncreas y otros órganos. Para hablar de ecografía, decimos que es isoecogénico, hiperecogénico, anecogénico, dependiendo de la tonicidad de los grises, ¿no? Anecogénico cuando es negro, hiperecogénico cuando es blanco. ¿Y qué me permite evaluar? Lesiones hepáticas, focales, lesiones en cualquier órgano. Ahí vemos el hígado, por ejemplo, de color blanquecino en relación al riñón, que es más oscurito. Hablamos de un hígado graso. Acá vemos un caso de una ecografía abdominal. Vemos el hígado, rodea el hígado una imagen negra, esto es líquido, y los bordes del hígado están pequeños, y hay una masa, por ejemplo, un hepatocarcinoma. Aquí vemos dentro del hígado una imagen redonda, negra, anecogénica, es un quiste del hígado. Acá tenemos una lesión redonda, mal definida, es un angioma hepático. Entonces, también nos permite ver lesiones de la vesícula. Vean, dentro de la vesícula un cálculo, una imagen redonda con flecha, esta imagen dentro de la vesícula es un cálculo, emite sombra acústica. Y al otro lado no emite sombra, puede ser un pólipo de vesícula. El colédoco, vean ustedes ahí dentro del colédoco una piedra, un cálculo, una colédoco-litiasis.
En esta imagen se puede ver el páncreas, ¿no? Aquí, por ejemplo, un paciente que debutó con pancreatitis aguda y hizo una imagen redonda donde está el páncreas, es un pseudoquiste pancreático. Muy bien. Los análisis de sangre también son muy importantes. Aquí tenemos el estudio, por ejemplo, para pancreatitis aguda, la amilasa y la lipasa. Están elevadas estas 3 veces su valor superior normal, habla de una pancreatitis aguda. Serología Helicobacter pylori no es muy electiva, es mejor hacer un test del aliento o tomar biopsias. Otro, heces ocultas, sangre oculta en heces, como el TB, para hablar de pérdidas gastrointestinales, entre otros. Datos generales, hay que pedir dentro de los análisis, por ejemplo, un perfil hepático, ¿ya? El perfil hepático que incluye la bilirrubina, las transaminasas, la fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltranspeptidasa, entre muchos otros, para ver si hay colestasis o daño hepatocelular. Estas pruebas funcionales hepáticas son muy variadas, ¿no? Las que hemos mencionado. Y tenemos los parámetros normales. La bilirrubina total suele ser 1, las transaminasas, la aspartato aminotransferasa o TGO hasta 37, la TGP o ALT de hasta 49, la fosfatasa alcalina de 35 a 125, las proteínas como la albúmina de 3.5 a 5.5 y la gamma glutamil hasta 52, etcétera, etcétera. ¿Para qué es importante el perfil hepático? Para ver si hay daño hepatocelular o colestasis, ¿no? Yo digo que hay daño hepatocelular cuando se elevan las transaminasas y colestasis cuando hay elevación de la fosfatasa alcalina o la FAL o la gamma-glutamina y la 5-nucleotidasa. La bilirrubina también me permite saber si está con daño hepático, prehepático o poshepático, ¿no? Por ejemplo, una colestasis con daño hepático eleva la bilirrubina directa. Pero si hay problemas prehepáticos como una anemia hemolítica, una hemólisis, eleva la bilirrubina indirecta. ¿Ah? Marcadores enzimáticos de daño hepatocelular, a la cabeza, las aminotransferasas, la TGO y la TGP. La amilasa se eleva, por ejemplo, en casos de pancreatitis aguda. Pero puede haber hiperamilasemia en otras causas, como fibrosis quística, trauma abdominal, obstrucción rectal, espasmo de Lodi, colecistitis, etc. Causas extrahepáticas de hiperamilasemia que no sean pancreatitis, un ulcus duodenal perforado, peritonitis, una úlcera perforada, problemas renales, una enfermedad renal crónica, recircula la amilasa, ¿no? Muy bien. Chicos, tenemos unos 10 minutitos. Propuesta. El próximo jueves 31 es Halloween. Muchos de ustedes se van a ausentar porque van a llevar sus disfraz a la Plaza de Armas y probablemente no asistan a clases. Propuesta, a votación. Si la mayoría levanta una manito, se hace, y si no, no. Avanzamos la clase teórica del jueves ahora, 15 minutitos, o quieren venir el jueves 31 a Collata. Manito arriba. Muy bien, Marcelo, Rosalín, bien. Angie, bien. Muy bien. Samuel, no, prefiero venir el... ¿Qué dice acá? Samuel, prefiero venir el jueves porque yo festejo la canción criolla, ¿ya? Ya, la mayoría ha mandado que sí. La mayoría manda, amigo, tendrás que festejar la canción criolla más tarde. Pero. Ya, muy bien, chicos lindos. Entonces avanzamos un temita más. 10, 15 minutos al toque. Y el jueves van a disfrutar de su tarde en la Plaza de Armas, qué sé yo. A ver, vamos a ver. Muy bien, apagamos aquí. Una clasecita más. Rapidito. Es un tema sencillo. Vamos a hablar de ictericia. Ya saben qué es ictericia. Ha venido el primer examen. Es un repaso nomás. Un repaso. La ictericia es muy importante, chicos. Cuando ustedes hagan gastroenterología, la ictericia es muy, muy importante. A ver, Marcelo, confírmame, ¿estamos compartiendo o no la imagen? Sí, doctor, sí se comparte. Ya, muy bien. Entonces, pregunta, va a venir en el examen. ¿Qué es ictericia? Es la coloración amarillenta de los ojos y de la piel y mucosa, ¿no? Básicamente las escleras. Muy
Entonces, ¿por qué se da? Por una elevación de la bilirrubina y eso se denomina hiperbilirrubinemia, ¿no? Cuando esta se eleva por encima de 2.5 miligramos por decilitro. Datos a recordar. 50 ml de sangre se destruyen diariamente, a eso se llama hemocateresis, ¿ya? Cuando el glóbulo rojo cumple los 120 días de vida, se destruye. Hay una apoptosis programada. Llega al sistema retículo endotelial en el vaso y los macrófagos le dan una paliza y lo destruyen. Y el cuerpo renueva nuevo glóbulo rojo, ¿no? En eso que se destruye, libera bilirrubina, ¿no? Y hemoglobina. Y la hemoglobina da lugar al destruirse, la hemoglobina está formada por globina, que es proteína, se destruyen aminoácidos, va al pool de aminoácidos y a un grupo pirrólico, ¿ya? Que va a formar la biliverdina y luego la bilirrubina, ¿no? Y la biliverdina forma la bilirrubina indirecta y a partir de ella se forma pues la bilirrubina directa en el hígado por conjugación. Muy bien, entonces hemoglobina en promedio 14 gramos por 100 ml. 7 gramos de hemoglobina se destruyen diariamente. El peso molecular del glucógeno es de 17.000. ¿Ya? 7 gramos de hemoglobina dan 245 miligramos de bilirrubina en promedio. Producción diaria de bilirrubina 150 a 275 miligramos. Nada de esto va a venir en el examen, pero es conocimiento general para que sepan, ¿no? ¿Cómo se forma la bilirrubina? Esto sí deben de saber bien y va a venir en el examen, por favor. Repasen todo esto. Cualquier punto va a venir en el examen. La bilirrubina se forma, como ya hemos dicho, primero de la destrucción de los glóbulos rojos. En el neonato a los 60-90 días, en un adulto como ustedes, a los 120 días, ¿ya? El glóbulo rojo se destruye liberando hemoglobina. Y en la hemoglobina el grupo hemo. El grupo hemo con una hemoxidasa forma la biliverdina. Y la biliverdina reductasa forma la bilirrubina no conjugada, insoluble, liposoluble, ¿no? Y esta, unida a la albúmina, viaja al hígado, al espacio de Dice donde se libera y llega al hepatocito y en el hepatocito es conjugada por la UDP glucuronil transferasa. Entonces pasa a formar la bilirrubina conjugada, bilirrubina directa, bilirrubina hidrosoluble. Esta se libera del hígado por los conductos biliares hacia el intestino y por acción bacteriana se forma el urobilinógeno en un 2% urobilina, que da el pigmento a la orina, y en el 80% se oxida en estercobilina, le da el pigmento a las heces, ¿no? Muy bien, entonces esta conjugación dentro del hígado, 80% es por el ácido glucurónico, 10 ácido sulfúrico y 10 por otras moléculas. Pero también no solamente son los 120 días de los glóbulos rojos, sino también tenemos otras proteínas como la mioglobina, los citocromos, que pueden también ser materia prima para formar la bilirrubina indirecta. Entonces tenemos antes del hígado, durante el hígado y fuera del hígado patologías que pueden desarrollar ictericia, ¿no? Por ejemplo, antes del hígado, una anemia hemolítica puede dar ictericia con elevación de la bilirrubina indirecta, una hemocateresis, una hemoglobinuria paroxística nocturna, talasemias, esferocitosis, problemas hematológicos pueden elevar la bilirrubina indirecta. Dentro del hígado, por ejemplo, un tumor, un cáncer, una hepatitis viral, etcétera, pueden elevar la bilirrubina directa. Fuera del hígado, con usos biliares, una coledocolitiasis, cáncer de cabeza de páncreas y demás, elevan la bilirrubina directa. Muy bien, ahí tenemos el metabolismo de la bilirrubina, como el glóbulo rojo cumpliendo los 120 días de vida, se destruye, forma el grupo hemo y a partir de la bilirrubina y demás. Y luego sucede la biotransformación de la bilirrubina, ¿no? Por la glucoronización, la 5-UDP glucuronil transferasa. Y se elimina la bilirrubina a los conductos biliares, ya conjugada como bilirrubina directa, pasa al colédoco, vesícula y luego se contrae y va al intestino. Entonces, en conclusión, tenemos que la ictericia puede ser prehepática, hepática y poshepática.
Prehepática, lo más frecuente por hemólisis, hepática, daño hepatocelular, poshepática, obstrucción o colestasis. La ictericia entonces puede ser prehepática, cuando una producción excesiva, en hemólisis, una destrucción de glóbulos rojos, eritropoiesis ineficaz, esferocitosis, talasemias y demás, ¿no? O una disminución del aporte de bilirrubina, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca congestiva grave, también puede dar esto, ¿no? Problemas hepáticos de ictericia, alteración de la captación, tenemos el síndrome de Gilbert, que es una afección inofensiva inocua, donde hay una elevación de la bilirrubina indirecta también, ¿no? Disminución de la conjugación o deficiencia de la glucuronización, por ejemplo, hereditariamente el síndrome de Crigler-Najjar, adquirida fármacos, hepatopatías graves, entre otros. Entonces, dentro del hepatocito sucede la glucuronización, ¿sí? Gracias a la glucuroniltransferasa, donde la bilirrubina indirecta se conjuga y pasa a formar la bilirrubina directa. Causas hepáticas, por ejemplo, tenemos trastornos hereditarios como el síndrome de Dupin-Johnson, cuando hay un problema en la excreción del hepatocito, lesiones hepatocelulares como la hepatitis viral, fármacos, alcohol, cirrosis hepática por muchas causas, colestasis intrahepática aguda por fármacos, sepsis, embarazo, postoperatorio o isquemia, crónicos como la cirrosis biliar primaria, colagitis interesante primaria, sarcoidosis, linfomas, colestasis recurrentes, entre otros. Poshepáticas cuando hay problemas de obstrucción, colestasis del colédoco, por ejemplo, una coledocolitiasis, neoplasia de cabeza de páncreas, conductos biliares, ampulomas y demás. Entonces hemos mencionado que las causas son variadas. En las prehepáticas, a la cabeza, la hemólisis. Si hay hemólisis, se destruyen glóbulos rojos, el paciente tendrá anemia. Y además bilirrubina indirecta elevada, con ictericia, anemia e ictericia, ¿no? Igual eritropoiesis inefectiva, ¿no? ¿Qué más? Causas hepáticas, el síndrome de Gilbert, Crigler-Najjar, rotor Dupin-Johnson, hepatitis virales y otras hepatopatías como la enfermedad de Wilson, hemocromatosis y la cirrosis. Veamos algunas de ellas. El síndrome de Gilbert, ¿ya? Donde hay una disminución de la actividad de la glucuroniltransferasa, entonces hay una disminución de la conjugación de la bilirrubina y se eleva la bilirrubina indirecta. Esta es una afección inofensiva inocua, ¿no? Predominantemente en varones, de elevarse por debajo de 6 miligramos de decilitro, ya se suele resolver con fenobarbital a dosis bajitas. El paciente suele estar amarillo y no tener ningún problema. Recuerden, algunos de ustedes pueden tener un Gilbert. Se pone amarillo en situaciones de estrés, ayuno prolongado, ejercicio extenuante, alguna infección o deshidratación, ¿no? De repente vas al gym sin desayunar y te pones amarillo y todo el mundo te mira. Miren, este joven se ha puesto amarillo. Puede ser un Gilbert, ¿no? Por el ayuno, por el ejercicio extenuante. Entonces, desayuna siempre, evita el ayuno, ¿ya? Si es que tienes un síndrome de Gilbert. Es inofensivo, no pasa nada, no cronifica. ¿Qué tenemos acá? Ictericia por hiperbilirrubina no conjugada, una disminución de la conjugación. Por ejemplo, ahí tenemos el Crigler-Najjar, ¿no? Tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es fatal, el tipo 2 puede llegar hasta la adolescencia y adultez. El Crigler-Najjar tipo 1 hay una ausencia completa de la actividad de la glucuroniltransferasa, incapaz de conjugar la bilirrubina extraordinaria, es muy raro, propio del recién nacido. Y las bilirrubinas suelen ganarse por encima de 20 miligramos de decilitro y dar daño neurológico, así impregnen los núcleos basales, puede ser mortal. El tipo 2, a diferencia del tipo 1, baja los niveles de bilirrubina, están entre 6 y 25, suele llegar a la juventud inclusive. Y alteraciones de la excreción intrahepática tenemos el Dupin-Johnson y el síndrome de rotor. Por ejemplo, en el Dupin-Johnson hay una ausencia en la expresión de los transportadores de aniones orgánicos, ¿no? Es un problema autosómico recesivo, usualmente asintomático, ¿no? Curso benigno. La bilirrubina puede estar entre 2 o 5 millones, rara vez más de 25. El síndrome de rotor es un desorden autosómico recesivo clínicamente similar al Dupin-Johnson, ¿ya? Pero una característica importante, que hay pigmentación negra en las biopsias hepáticas, ¿no? Y hay colestasis en ocasiones.
¿Y cómo se define la colestasis? Es la detención del flujo normal de la bilis o por alguna obstrucción. Hay un bloqueo, este puede ser parcial o total en la excreción de la bilirrubina, sales biliares o pigmentos biliares. Causas: litiasis, cálculos, estenosis de la vía biliar, cirrosis, tumoraciones de la vía biliar, páncreas, pancreatitis, fármacos, entre otros. Signos: hiperbiliruria directa, ¿no? Descenso del urobilinógeno fecal urinario. Clínicamente el paciente va a tener ictericia. ¿Cómo sospecho de una causa de colestasis? Con el interrogatorio. Veo la edad, forma de inicio, entorno, semiología detallada, énfasis de factores de riesgo, adiciones a drogas, uso de tatuajes, terapias, herbolaria, el uso de hierbas da daño hepático y colestasis. Ojo, es común en los mercados ver un montón de gente tomando mates amargos, hierbas, van a desarrollar colestasis, daño hepático, ¿ya? Van a ser nuestros clientes. Acompañado también la ictericia de dolor, prurito, coluria, coli, hipocolia, etc. Ya esto ya hemos mencionado en semiología básica. Y hay que hacer un buen examen físico pues, para buscar signos de falla hepática, hipertensión portal y demás, ¿no? Y pedirás exámenes de laboratorio, una bioquímica, un perfil hepático, una ecografía, pruebas imagenológicas, estudios histopatológicos. Entonces, ¿qué ves en un paciente con ictericia y colestasis? Esto de acá, el cuello y heridas de rascado. Hay tanto prurito que el paciente se rasca el cuerpo, ¿no? Por la ictericia, por la pigmentación, ¿no? Acá vemos un niño que se ha rascado prácticamente todo el cuerpo. Este paciente con ictericia, le palpas el abdomen y vas a ver hepatomegalia, por ejemplo, un cuadro de hepatitis viral. Aquí vemos el signo de Courvoisier-Terrier, una vesícula palpable no dolorosa y ictericia por una obstrucción del colédoco, por un cáncer de cabeza de páncreas. Ven ese paciente operado del hígado con hepatomegalia y esplenomegalia, se palpa el vaso también. Siempre hay que pedir cuando ves ictericia la hematología, ¿no? Cómo está la hemoglobina, si hay anemia, cómo están los reticulocitos, si hay esferocitosis, anemia falciforme, aptoglobina, leucocitos, etc. Para ver si hay hemólisis e ictericia por hemólisis, ¿no? Tenemos que también pedir aminotransferasas para ver si hay daño hepatocelular, es decir, necrosis de los hepatocitos. El TP, la albúmina, colesterol, para ver la función hepática, si hay insuficiencia. Colestasis, ya sabemos, fosfatasa, gamma glutamina y 5-nucleotinasa. Pruebas inmunológicas para hepatitis, marcadores serológicos, anticuerpos antimitocondriales para enfermedades autoinmunes, anticuerpos antinucleares para hepatitis autoinmune o otros tipos de hepatitis o enfermedades autoinmunes del hígado como la colangitis anticongelante primaria, la colangitis biliar primaria, entre otros. Imagenológicos, una ecografía para ver si hay cálculos, tumoraciones en el hígado, tomografía para ver cómo está la vía biliar y o hacer estadiaje si hay un tumor, la colangiopancreatografía para resolver la coledocolitiasis, entre otros los radiológicos. La ecografía es muy importante porque me permite saber si tiene cálculos en la vesícula o en el colédoco. Dilatación de la vía biliar, crecimiento, tumoraciones en la vesícula, engrosamiento, neoplasias, ¿no? Vean ustedes esta imagen, colédoco delgado, sin cálculo, y en el otro múltiples piedras, es una coledocolitiasis. Vean aquí, colédoco dilatado, se ve una tumoración del colédoco. Vean aquí una tumoración de la cabeza del páncreas, un cáncer de páncreas. En la tomografía, dilatación del conducto biliar, calcificación de neoplasias, metástasis y enfermedades del páncreas, y entre otros, ¿no? La tomografía es muy importante. En esta tomografía vemos una pared de la vesícula engrosada, es un cáncer de vesícula y con cálculos. Aquí vemos una tumoración del hígado, aquí vemos una vesícula dentro del hígado, al medio una vesícula llena de cálculos, una colelitiasis. Ya hemos hablado de la CEPRE, la colangiopancreatografía retroendoscópica, ya no es diagnóstico y por eso solo es terapéutica, nos permite resolver problemas de la vida. Listo, chicos, hemos terminado la clase de hoy. Hemos hablado 3 temas, por lo tanto, hemos avanzado la clase del día jueves. A ver, Carolai Pérez ha levantado la mano, tal vez quiere venir el día jueves a avanzar por algún motivo. Adelante, Carolai. Disculpe. ¿Sí?
No, doctor, es que levanté la mano cuando pidió levantar la mano y no la bajé. Disculpe. Ya, está bien, pero ¿vas a festejar la canción criolla o vas a ir a pasear un rato a la plaza? Ambos, tal vez. Muy bien, muy bien. Ya, chicos lindos, estamos en un país democrático, pueden hacer lo que a ustedes les plazca, pero lo más importante es que sean felices estudiando la carrera que más les ha gustado. Muy bien, buenos días chicos, que tengan un lindo fin de semana. Doctor, buenos días. Disculpe, a los que entramos un poco tarde, ¿nos podría considerar la asistencia, por favor? Ya, está bien. Ya voy a tomar una fotito a los asistentes ahorita, ¿ver? Muchas gracias, doctor. Listo, ya me listo.